funcionan las emociones? Cuando vimos el circuito del miedo, lo utilizamos como ejemplo potente y poderoso, representativo, de que los circuitos emocionales son como una moneda. Y las monedas tienen dos caras. Los circuitos que generan emociones son los mismos circuitos que generan motivaciones. De hecho, en la etimología de sendas palabras existe el concepto de mover. Emociones y motivaciones vienen de mover. Lo que pasa es que las emociones nos mueven por dentro y las motivaciones nos mueven en la conducta visible. Este tema es importantísimo y fue estudiado por muchos científicos, entre ellos Ross Buck, a quien fui a ver a la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. A estos circuitos cerebrales, que tienen mucho de lo que traemos de fábrica los seres humanos, de biología congénita, Ross Buck los llama primes o primes en inglés, que es una sigla que representa Primary Motivational and Emotional Systems. Te lo traduzco: sistemas primarios motivacionales y emocionales. Tiene que haber un estímulo, sea interno, pensamientos que nos detonen estos sistemas, o externos, ¿sí? Como alguien que nos dice algo en el trabajo, que activan estos sistemas que están esperando recibir los estímulos. No están dormidos. Son como un estómago. Un estómago está esperando recibir comida. Si un estómago, cuando recibiera comida, no hiciera nada, y poco podrías digerir. Lo mismo pasa con estos sistemas cerebrales. Están atentos a cualquier estímulo, como en un estado de stand-by. Y dan respuestas. Dan muchos tipos de respuestas. Respuestas emocionales, somáticas, conductuales y demás. En mayor o menor medida, estos sistemas que generan emociones y motivaciones están sujetos al aprendizaje. Probablemente algunos más cercanos a lo biológico, como el asco, un sistema que tiene que ver con la aversión a contaminantes, no tenga tanta susceptibilidad a lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Claramente ves materia fecal o un producto en descomposición y te da asco. No necesitas aprenderlo. Mientras que hay otros sistemas más sofisticados y susceptibles al aprendizaje que te van a llevar a que sientas en función de tu trayectoria de vida. Por eso las emociones más sociales y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana tienen mucho que ver con el aprendizaje. Vos podés aprender a reaccionar más frente a ciertos estímulos que ciertos otros. O, por el contrario, a blindarte bastante. ¿Te importa mucho la opinión ajena o sos muy susceptible? Imagínate el prime o el circuito primario, emocional y motivacional, este sistema, atento a la aprobación que pretendés de los demás. Algo que biológicamente tenemos todos y que tiene que ver con nuestra vida en manada. Más vale buscar la aprobación de la manada, porque ser gregarios, seres sociales, y estar en cohesión, perteneciendo a la contención de una manada, nos da más oportunidades de supervivencia ante predadores, cooperación, exploración de terrenos, alimentación, compartir, asistirnos mutuamente, reproducirnos y demás. Entonces estamos activados siempre pretendiendo que los demás nos respeten, nos incluyan, no nos dejen afuera y nos excluyan. Una sentencia de muerte podría ser, ¿verdad? Quedar afuera de la manada porque da más oportunidades a un predador a comer el pobre animal solitario. Entonces, este sistema está todo el tiempo atento a cuánto los demás te están dando su atención y su cariño. Vos podés regular y aprender a no estar tan pendiente en lo sofisticado del mundo contemporáneo.
de esa aprobación que los demás te dan a través de las redes sociales? ¿Te das cuenta que los likes y los me gusta en TikTok, Instagram son algo que no te da profundidad en los vínculos? Eso es una cuestión de aprendizaje. Bien, pero no me quiero ir por las ramas. Como estás viendo, el sistema está buscando aprobación de los demás. Ese sistema de tu cerebro está atento a que vos estés pendiente de si tu manada humana te quiere o te rechaza, te valora o no. Esa es la parte motivacional del circuito de las emociones y las motivaciones. Mientras que la parte emocional es la que lee lo que recibís. Cuando recibís rechazo, la emoción es negativa. Cuando recibís inclusión y afecto, la emoción es positiva. En mi charla TED del 2013, Ingeniería de las Emociones, yo hice una comparación entre estos sistemas primarios que dan origen a nuestras motivaciones y emociones, como si fueran las apps que vienen de fábrica en un smartphone. Esas apps son congénitas, pero pueden tomar información y variar su operación a partir de la experiencia, el aprendizaje. Como toda app, está atenta a los estímulos que le entran y va a dar una respuesta. Ahora bien, es mucho más pertinente reconocer la operación de estos sistemas y circuitos emocionales y motivacionales como funciones. No importa el lugar anatómico del cerebro en donde estén operando. En realidad, como vimos antes, el cerebro trabaja en red, haciendo intervenir muchos recursos para que algo suceda. Pero lo que importa es modularmente a qué se dedica esa función. En biología de la evolución se llama a estos procesos unidades de procesamiento de dominio específico. ¿Por qué? Porque tienen un ámbito, un dominio muy específico para accionar. Resuelven problemas concretos estas funciones emocionales y motivacionales. El miedo resuelve el problema de que un predador no te capture, o eventualmente de que la oscuridad no sea un ámbito en donde vos alegremente explores por los riesgos que representa que te capturen. Es muy específico el dominio de operación de esta función, mientras que la aprobación que buscamos de los demás también es específica. Resuelve la pertenencia a la manada con todas esas oportunidades de supervivencia, cooperación y demás que ya te hablé. Y así te podría hablar de otras funciones que generan motivaciones y emociones. Como por ejemplo el enojo. El enojo resuelve específicamente el dominio que opera, es el ámbito de disuadir al otro a que te siga perjudicando. Ahora bien, corramos estas operaciones cerebrales congénitas, estos circuitos, estas funciones, y veamos qué dice el brillante, que ya no está entre nosotros, psicólogo evolutivo y neurocientífico Jack Panksepp, con un dibujo de su propio libro. Este dibujo proviene de, no el libro que él tiene ahí en esa foto, sino The Archaeology of Mind, la arqueología de la mente. Como todo autor, igual que yo, hizo una adaptación simplista, un propio dibujo para poder divulgar los temas que no sean tan complejos. En este dibujo, que no quiero que te la compliques porque fíjate que está en inglés, se representa, ahora te voy a pedir que veas lo que yo quiero que le prestes atención, pero se representa primordialmente circuitos, ahí están, funciones, sistemas muy concretos que todos los mamíferos tenemos, y él identificó 7 para poder desear, querer, es decir, tener conductas y motivaciones, y sentir. El aprendizaje sobre estos sistemas, parecido a lo que mostró Ross Buck en el video de antes, tiene que ver con la parte del córtex, cómo el cerebro, con sus mecanismos de interpretar la realidad y procesar información, integra eso
con lo más profundo de los circuitos cerebrales. Estas funciones, llamémoslas en vez de emocionales y motivacionales, emocionales, están por debajo del nivel de la conciencia. Si no interviene la ciencia para mostrártela, vos no la sentís. Lo que sentís es lo somático, son los resultados emergentes, conscientes de estas operaciones profundas. Como desarrollo, como hipótesis y modelo en uno de mis libros, Mapas Emocionales, que de hecho fue declarado por la legislatura porteña de interés científico en la ciudad de Buenos Aires, hay muchas funciones emocionales que generan emociones y motivaciones. Pero las más pertinentes, las más importantes para explicar buenísima parte de nuestra vida social son las que están ahí en pantalla. Ahora no las voy a desarrollar. Están desarrolladas en ese libro. Fíjate que el asco no está. El punto es que como estos sistemas y estos circuitos están todo el tiempo en estado de alerta, funcionan en un mecanismo llave-cerradura. El estímulo preciso, la llave precisa, entra en la cerradura. Lo que pasa es que a nivel de procesos cerebrales y de funciones, son llaves informacionales. Como alegoría podés entender lo que pasa en llaves físicas, químicas, como por ejemplo el complejo enzima-sustrato. Cuando una unidad química, como un sustrato, es reconocido y encastra en una enzima, esa enzima hace algo. Lo mismo pasa con las células. Cuando la célula tiene un receptor y algo entra, y lo aprendimos mucho con el COVID, ¿verdad? Encastra como llave precisa, químico-física, en la superficie de la célula, empieza a pasar algo. Bueno, el encastre de estas unidades de dominio específico de nuestro cerebro es informacional. Estos sistemas cerebrales, estos circuitos, estas funciones emocionales están atentas a ver qué estímulos recibís, tanto externos del ambiente como internos, y van a responder emocionalmente a esos estímulos. Así funcionan las emociones.